Hola amigos, hoy en Motorcat tenemos una de las últimas novedades que ha llegado a la familia de los híbridos enchufables. Es el Jeep Compass 4xe, un vehículo que combina dos motores eléctricos con un motor térmico, un motor de gasolina. Vamos a verlo con todo detalle. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en el motor? Tenemos un vehículo que tiene una potencia conjunta de 190 caballos. Combina, como os decía, combina tres motores. Tenemos un motor térmico de 1300 y pico centímetros cúbicos, lo cual es decir, un motor pues compacto, un motor pequeño. Y luego por otro lado tenemos dos motores, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero. Los motores eléctricos, a pesar de que no son tan grandes, para que os hagáis una idea, tengáis una referencia, aportan al vehículo 250 Nm de par, lo cual es bastante par motor para la baja potencia que tienen, que son 60 caballos. Pero mucho ojo con eso, ¿vale? Al final, de forma conjunta, entre todos los motores, tenemos 190 caballos. De todos modos, no vamos a entrar tanto en detalle porque haremos una prueba dinámica y podréis ver todo lo que tiene que ver con este motor y cómo se comporta este vehículo en general. Este que tenemos aquí es la versión de 190 caballos, pero también hay otra versión con 240 caballos. Lleva la misma mecánica, pero una electrónica optimizada para conseguir más potencia. En la parte eléctrica es igual, simplemente variaría la parte térmica. La carga, vamos a ver. Tenemos este puerto de carga en formato tipo 2, en el cual podemos cargar a una potencia máxima de hasta 7,4 kilovatios, lo cual es una potencia más que suficiente para un vehículo híbrido enchufable. Además, tiene una curiosidad, que es esto que veis aquí, que es el tapón, pero además es curioso porque es de goma y entiendo que es para que no entre agua, para que no pueda entrar agua en este enchufe. Es un vehículo que tiene una carrocería SUV, como veis está bastante ensanchado, es bastante alta. La altura libre que veis al suelo por aquí es bastante considerable, pero mucho ojo porque luego por el centro no está tan alto, ¿eh? Es decir, es un vehículo que está pensado para que puedas ir circulando por ciudad, pero que si tienes que hacer alguna escapada al campo también la puedes hacer. Y como en todo SUV, sabéis que el maletero es uno de los puntos más importantes. Vamos a ver qué es lo que tenemos en este. Como veis, tenemos un maletero bastante amplio. Tenemos una plataforma totalmente plana, donde no tenemos tampoco ningún tipo de escalón, ni tropiezo, ni nada. Aquí tenemos unos huecos para dejar cosas, en este lado y en este otro. Y luego, bueno, aquí tenemos, antes de nada os voy a enseñar también esto. Tenemos aquí algo, vamos a ver qué es. Este sería el cable de carga, el cable para la carga en casa. Bueno, veis que es específico de Jeep, bueno, y ya sabéis lo que os he dicho antes. Tenemos meneques por aquí, tipo 2, vamos. Y en el otro lado pues tenemos el enchufe doméstico, que en la mayoría de los casos lo vais a poder hacer de esta manera sin ningún tipo de problema. Y ya nos centramos en lo que es esta parte de aquí del maletero. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí debajo, pues ya sabéis, aquí siempre hay sorpresas. Bueno, pues mira, una sorpresa que nos hemos encontrado. Como veis aquí, vamos a quitar esta tapa. Y aquí podemos ver que tenéis rueda de repuesto. Tenéis rueda de repuesto, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo que se puede hacer es, si vais a salir por el campo, la podéis llevar. Pero si vais a circular por ciudad o tenéis donde poder guardarla, en trastero, garaje o lo que sea, pues la podéis quitar y la podéis dejar en casa. Es un peso que no es necesario que lo llevéis, pero por lo menos la tenemos en el caso de que lo necesitemos. Me parece que es de hierro, creo que es de hierro, no creo que sea de aluminio, no sé si de aluminio, creo que es de chapa, pero bueno, por lo menos nos vale como rueda de repuesto.
pero que os digo que pesa bastante, ¿eh? Entonces, con eso, si no lo vais a utilizar, lo quitamos. Y fijaos todo el espacio que tenéis aquí debajo. Tenemos un pedazo de maletero enorme, quitando ese trozo que habéis visto. Bueno, luego otro detalle que parecen tonterías, pero al final todo este tipo de cosas nos vienen bien. Fijaos qué enganches tenemos aquí, además súper fuertes, súper robustos. Estos de aquí, aquí tenemos otro, este de aquí, para poder colgar aquí, para tener un pulpo, para tener una red, para que nos apriete lo que tengamos en el maletero, de forma que podamos pues transportar las cosas con seguridad, que muchas veces se nos pasa por alto, pero es importante. Esta bandeja que la podemos quitar con facilidad. Tenemos aquí unos enganches, fijaos cómo caen para abajo, es algo curioso, está bien. Y aquí lo único que tenemos que hacer es tirar de esto para atrás y ya está, y sale la bandeja entera. Aquí nos quedaría mucho más espacio si tenéis que llevar o transportar alguna cosa. Y luego tenemos la posibilidad de abatir los asientos hacia adelante. Veis aquí 2 tercios y 1 tercio, ¿vale? Aquí lo tenéis. Tenemos 3 posibilidades, bueno, 2 posibilidades mejor dicho. Aquí veis, y podemos abatirlo totalmente. En el interior, como podéis ver ya, empezamos por esta zona, tenemos unos plásticos semirrígidos, no son rígidos del todo, pero tampoco son tan blandos. Y luego aquí tenemos ya un acabado que es una especie de, bueno, como una especie de piel, que es la que acompaña en todos los guarnecidos de la puerta y también los tiradores, y nos lo encontramos también en el mismo, también por ejemplo en el volante, aunque es un poco distinto, y en la palanca de cambio. Ahora lo enseño, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo todos los detalles. Aquí tenemos, bueno, pues todos los mandos de los elevalunas, delanteros y traseros, el bloqueo trasero, el bloqueo de las puertas. Luego también tenemos aquí el control de los espejos son abatibles, los podemos abatir simplemente dándole a este botón. Y luego aquí tenemos el regulador os lo enseño más cerca, el regulador de los espejos, para que veáis un poco. Aquí tenéis un detalle del material que os decía, aquí lo podéis ver. Este sería el material que utilizan las puertas. Luego tenemos los tiradores de las puertas, que este es muy, bueno, pues muy típico de Jeep, sobre todo en los últimos tiempos. Lo podéis ver aquí, más o menos, para que tengáis una idea del tacto que tiene. Y luego aquí abajo tenemos un hueco, que es un hueco bastante generoso para guardar algún tipo de botella y algún tipo de elemento que, como veis, es bastante hondo. Ahí está al final, ¿vale? Y nada más, aquí ya tenemos el altavoz y poco más. Ya nos vamos a ir por la parte de arriba para que veáis un poco pues todo lo que sería el salpicadero. Aquí tenemos plásticos, estos plásticos ya son más blandos, podéis ver cómo se hunden con mayor facilidad. Son plásticos más blandos que los de las puertas. Y los tenemos por toda esta zona de aquí del salpicadero, ¿eh? Por todas partes es exactamente igual, el mismo tipo de plástico. Vale, vamos a ir viendo entonces más en detalle. Aquí tenemos los aireadores, como veis, las salidas de aire, las toberas del aire, que son pues de un formato pues más tradicional, ¿vale? Con la posibilidad de cerrar y abrir. Y luego ya nos vamos a los mandos de las luces, que tienen un tacto así también como gomoso. Y luego, pues bueno, es muy sencillo. Simplemente ya veis, lo tenemos aquí para ponerlo de forma automática, que era donde lo teníamos, la corta, la posición. Y si quisiéramos antinieblas delanteros y traseros, como veis es muy fácil, pero algunas veces en algunos vehículos lo complican demasiado. En este, por ejemplo, está bien hecho, está muy sencillito. Luego tenemos aquí la regulación de la altura de los faros y lo que sería la intensidad de la iluminación, que podemos aquí regularla también. Este botón que veis aquí es un botón, como podéis apreciar, y es para abrir el depósito de la gasolina. Como hemos visto antes, para lo que sería la carga del coche, para cargar la batería, no necesitamos ningún tipo de botón. Se abre directamente presionando en el exterior. Ahora, si os parece, nos vamos a ver esta zona central, donde tenemos el display principal. Y bueno, aquí tenemos, como veis, tenemos dos relojes analógicos, en este caso. Uno que sería el potenciómetro, bueno, en este caso no es potenciómetro, sería el cuentavueltas de la parte térmica. Y en esta parte tenemos el potenciómetro y tenemos la parte eléctrica. Como veis, también es bastante Jeep. Se ha intentado ese aire, se ha dejado ese aire retro, es retro moderno más o menos, ¿vale? Es una mezcla ahí entre algo más antiguo y más moderno. Y luego aquí tenemos, como podéis ver, pues este indicador, como decía, que era el potenciómetro, para poder ver si estamos cargando, si estamos gastando energía, si estamos utilizando en porcentaje. Y todos los datos. Y luego este display central, que es donde tenemos todos los datos que aparecen del vehículo. Tenemos bastantes datos. No os preocupéis, que ahora os los voy a enseñar para que podáis ver en detalle toda esta parte del display central.
Una vez visto este display, vamos a ver el volante. Que el volante, os lo voy a enseñar así un plano distinto para que podáis verlo. Este sería el volante. Como veis, es un volante que tiene un grosor considerable. Es un vehículo grande, entonces tampoco queda raro. No vemos nada que sea que distorsione, ¿no? En general, vamos a verlo más en detalle. Y aquí tenemos, pues como veis, una serie de mandos que están sobre todo enfocados al control del teléfono. Y por otro lado, lo que sería el control de las diferentes funcionalidades del display que hemos visto anteriormente aquí. Vale. Entonces, aparte de esto, tenemos en este otro lado todos los mandos que tienen que ver con el control de la velocidad de crucero y con, bueno, pues con aumentar, bajar la velocidad, cancelar, mantenerlo y demás, ¿no? Aquí tenemos todo esto, sería esta parte de aquí. Luego los mandos de las luces son mandos más tradicionales. Estos ya son más, como os digo, más tradicionales de los que hemos estado viendo en otros vehículos. Aquí veis un detalle, aquí lo podéis tener, ¿no? Más o menos para que os hagáis una idea. Y en este otro, que es el del limpia parabrisas, pues como veis también es muy tradicional. Es el típico mando de siempre, ¿no? Tenemos la velocidad, tenemos un poco para ver delantero y trasero, si queremos aplicar agua o no, y todo esto. Bueno, aquí sería. Entonces, como os decía, este volante, tenemos un volante de 3 palos, un volante, pues bueno, en cierta manera deportivo, para que, sobre todo para, bueno, que no es tanto como lo que podría tener un vehículo que estuviese enfocado directamente al campo, ¿no? Este volante, por supuesto, es regulable en altura, como podéis ver, tenemos bastante margen para regularlo, y también en profundidad, ¿vale? Como podéis observar, regulable en altura y en profundidad. Lo dejamos aquí en una posición más o menos correcta, y ya nos vamos a pasar a la parte central. Esta parte central que podemos observar, os hago un plano aquí para que podáis verlo mejor. Aquí tenemos toda esta parte central, donde tenemos pues una gran pantalla en formato cuadrado, donde tenemos una serie de accesos directos a diferentes aplicaciones, ¿no? Bueno, os enseño todo lo que tenemos aquí, que está relacionado con la parte de la gestión de la parte eléctrica, ¿no? Por así decir. Si os fijáis, aquí tenemos motor, batería y clima. Esto sería cómo se está gestionando el flujo de energía, de qué manera se está consumiendo la energía que hay en ese momento. Si es a través del motor térmico, siempre va a aparecer en color azul. Si esa es energía eléctrica, se va a poner en este color verde. Y luego, si es parte de la climatización, pues nos lo pondría aquí en también los kilovatios que se están consumiendo en cada momento. Aquí podemos ver los flujos de energía, y esto lo podréis ver perfectamente en la prueba dinámica que hagamos. Así que no os preocupéis en este apartado tanto. Como veis, tenemos un motor trasero eléctrico, tenemos un motor delantero eléctrico y luego tenemos el motor térmico. Y esta sería de la batería. No está exactamente así como lo veis aquí, pero bueno, es simplemente un diagrama para que os hagáis una idea. Vamos a ver otras opciones que tenemos. Tenemos aquí, como veis ahí, distancia recorrida, regeneración. Pues aquí tenemos una serie histórica de datos con un gráfico. Podemos ir viendo pues lo que va consumiendo en modo eléctrico, lo que va consumiendo en modo gasolina, o en modo híbrido, mejor dicho. Y luego tenemos también la parte de regeneración, que clicamos ahí. Si os fijáis, fijaos el efecto, que es curioso, el efecto que hace cuando pinchamos. Aparece siempre ese hexágono, que es típico de la marca, y lo vamos a ver, ¿veis? Ahí lo tenemos. Bueno, entonces esto sería lo que hemos estado regenerando desde el punto de vista histórico y además en gráficos de una manera muy visual. Bueno, esto para que lo queráis ver, pues también es interesante. Luego la parte de programación. Podemos programar la carga. Como veis, podemos hacer diferentes tipos de programaciones. Nos podemos meter dentro y programar programación de carga, programar la climatización. Podemos ponerlo por días, podemos ponerlo de todas las maneras. Al final, ¿necesitamos una aplicación que haga todo esto? Bueno, realmente lo podemos hacer desde el coche. Tampoco es tan imprescindible. Luego tenemos la función eSafe, donde podemos elegir entre el ahorro de batería o la carga de batería. Es decir, ¿qué queremos? ¿Que mantenga un nivel de carga o queremos que se mantenga toda la carga posible? Entonces, la parte térmica funcionará como un generador para ir recargando la batería y que no se nos llegue a terminar nunca, en el caso de carga de batería, y en el caso de ahorro, pues nos mantendrá un nivel de carga determinado. Luego, fijaos, ¿no? El ajuste de la carga. Podemos poner diferentes ajustes para la carga, si queremos ajustarlo más o menos, ¿vale? Para no ponerlo a tope, si no queremos que se cargue a tope, lo podríamos hacer de esta manera. Lo normal en un híbrido enchufable es que lo pongamos siempre a tope, pero bueno, no obstante, nos da diferentes opciones para poner diferentes niveles de carga. Y luego, bueno, vamos a ver alguna otra funcionalidad. Aquí vemos, ¿no? Las funcionalidades que tenemos. Tenemos TomTom para el tema de los mapas,
Esto que lo tengáis también ahí como referencia. Tenemos función wifi, por supuesto, como veis aquí. Tenemos la asistencia. Luego tenemos la radio para elegir los diferentes canales de radio que queramos elegir en cada momento. Y luego, si os fijáis, tenemos aquí los mismos, los favoritos, ¿no? Los tenemos aquí, que son los mismos iconos, más o menos. Luego tenemos la opción de los medios, donde podemos acceder a los diferentes medios que tengamos, pues a través del USB, a través de diferentes dispositivos. Aquí los tenemos, USB 1, USB 2, auxiliar, Bluetooth. Bueno, como veis, un vehículo bastante bien conectado en ese sentido. La climatización la tenemos apagada, la podríamos encender. Aquí tendríamos la configuración de la climatización. Tenemos dos zonas. Apagamos. El teléfono, el control del teléfono. Ahora no tenemos ninguno conectado, pero si tuviésemos uno no lo podríamos conectar. Luego aquí ajustes, tenemos y multitud de ajustes, de todo. Podemos, todo lo que tiene que ver con asistencia a la conducción, con la pantalla, con iluminación de la pantalla, brillo, intensidad, todo esto lo podemos ajustar desde ahí. Tenemos la brújula, que esto es algo bueno, es una funcionalidad que es curiosa. Muy Jeep, en este caso, siempre se suele tener una brújula analógica, en este caso tenemos una brújula digital. Y luego tenemos los ajustes del sonido, que como podéis ver, pues también podríamos controlarlo desde aquí. Como veis, tenemos prácticamente todos los controles que podamos necesitar para, pues bueno, para gestionar este vehículo en todos sus sentidos, ¿no? Como veis también, en esta parte más baja de la consola central tenemos multitud de mandos, donde vamos a, bueno, primero tenemos la posibilidad de apagar el volumen, tenemos la posibilidad de apagar la pantalla, aquí veis que se apaga la pantalla. Luego tenemos la posibilidad de desconectar el asistente de carril para que nos avise o no, ¿vale? Ya sabéis, la típica vibración esta que nos hace, que a mí no me gusta nada, pero bueno, entiendo que, ya os digo, que muchas veces cuando vamos de noche nos puede llegar a ser bastante útil. Esto es el asistente de parking, perdón. Lo podemos conectar o desconectar. Esto es para que las indicaciones de si nos estamos acercando a obstáculos y demás a la hora de aparcar, que si queremos que nos avise o no, es un aviso, nos da unos avisos bastante insistentes, con lo cual en algún momento lo podemos llegar a querer quitar. Y luego tenemos el control de la climatización también desde aquí de forma pues analógica, ¿no? De forma física. Ya hemos visto que lo podíamos hacer de forma digital a través de la pantalla que teníamos aquí arriba, y lo podemos hacer también desde aquí. Nada, simplemente el control del climatizador, el botón del compresor, el desempañamiento de la luna delantera, la trasera, el automático, bueno, todo cosas más convencionales. Y luego tenemos un mando aquí, bueno, pues que este mando que veis aquí, bueno, esta pequeña consola donde tenemos diferentes opciones, vamos a ir viendo. Primero tenemos la función de los modos de conducción, son botones, no es una palanquita que selecciona los modos de conducción, sino que son botones, donde tenemos la función híbrida, que sería la normal, la que vamos a tener habitualmente. No existe un modo gasolina como tal, ¿vale? Algunos, yo sé que nos habéis preguntado muchas veces, tenemos en modo gasolina, es que no es modo gasolina, es modo híbrido, modo eléctrico y safe, y ya está. Es decir, aquí él funcionará de la manera que vea oportuno, pero no va a ser híbrido, o sea, no va a ser gasolina 100%, será lo que él crea oportuno. Luego este sería el modo eléctrico, que aquí sí que vamos en modo eléctrico 100%, no gastamos ni una sola gota de gasolina. Y luego aquí, en este caso, estaría la función eSafe, que lo que queremos es sobre todo pues que ahorre batería para cuando no sea necesario utilizarla, por ejemplo, cuando vayamos a entrar a una ciudad o lo que sea. Y luego aquí tenemos la entrada que hemos visto antes, aquí la entrada por USB y la entrada auxiliar en este otro formato, si lo queréis también. Y luego tenemos este mando de aquí, que este mando ya es, pues bueno, mando Jeep, ¿no? Puro y duro, donde tenemos otros modos de conducción, pero ya para hacer pues un poco de off-road, ¿no? Tenemos la posibilidad de que sea el automático, que es el que vamos a tener normalmente. Tenemos una función Sport, ¿vale? Tenemos una función Sport, tenemos una función que aquí, bueno, aquí tira del motor de gasolina y de los motores eléctricos como él vea oportuno para que tenga el mayor rendimiento. Luego tenemos la función Snow, que esto, bueno, esto es para nieve, pero esto está pensado ya, lo que os digo, para la parte off-road, ¿no? Y luego tenemos esta de, pues, Sand Mat, que sería para todo el tema de barro y arena, que ya sería, pues bueno, para que nos ayude un poco a salir de algún atolladero que en el cual nos hayamos metido, ¿no? Como veis, tenemos diferentes modos de conducción, bastantes modos de conducción, y luego tenemos la posibilidad que con alguno de estos modos se va a conectar de forma automática, pero si no lo podemos elegir de forma manual. Tenemos la posibilidad del control de descenso, que nos ayude en el control de descenso de, por ejemplo, si vamos a bajar una pendiente, para que nos vaya frenando solo. Ahí bajamos a una velocidad mucho más baja de lo que lo haríamos de forma normal. Luego tenemos la posibilidad de ir como una especie de reductora, ¿vale? Tendríamos una especie de reductora con el 4x4. Para poder dar a esta posición tenemos que tener el vehículo parado, como ocurre con las reductoras.
Y luego tenemos la posibilidad de bloquear el diferencial como tal, que no hay un bloqueo de diferencial porque no hay tal diferencial, pero sí que es verdad que lo que hace es que van a tirar las 4 ruedas a la misma vez, de forma simétrica, ¿vale? En lugar de tirar de forma asimétrica con mayor o menor potencia, dependiendo de lo que se necesite, lo vamos a hacer de forma simétrica en las 4 ruedas. Y nada, estos modos ya os digo que pueden ir combinados con alguno de estos. Esto es muy Jeep y está muy bien, sobre todo pues si buscáis este vehículo, está claro que también es para poder utilizarlo en el campo. Entonces luego tenemos una palanca, como veis, os llama la atención, es súper grande, es una palanca bastante grandota. Tenemos un gatillo aquí simplemente para ir cambiando las marchas. Aquí tenemos una palanca tradicional, como veis, las típicas posiciones. Tenemos la posibilidad de cambiar de velocidades. Y luego tenemos en esta otra zona de por aquí más mandos. Tenemos este que sería para desconectar el control de estabilidad. Este que sería el freno de mano eléctrico, como podéis ver, donde lo podemos quitar y lo podemos poner. Y luego tenemos este que es la función que sería el equivalente a la B que tenemos, es decir, la posición en la que más vamos a regenerar, ¿vale? Sería el nivel de regeneración máximo, lo tendríamos con este botoncito, que en este coche yo diría que prácticamente no lo vamos a utilizar casi nunca, o yo no lo recomiendo, porque la regeneración se puede hacer a través del pedal del freno, ¿vale? Frenando más o menos, sin que llegue a activarse los frenos, podemos ir regenerando más o menos, ya lo veremos en las pruebas dinámicas. Luego aquí tenemos un par de posavasos, para que podamos tener algún tipo de bebida aquí. Y si seguimos, pues nos encontramos aquí con un reposabrazos que es bastante cómodo, que viene muy bien. Además se desliza. Y luego aquí tenemos un accionamiento que si lo abrimos, pues tenemos una guantera que nos cabe también aquí alguna cosa pues de unas dimensiones considerables. Bueno, se me ha pasado antes que tenemos aquí también otra entrada para que podamos meter un mechero de toda la vida, bueno, sobre todo es una salida de 12 voltios en la cual, pues bueno, podamos cargar alguna cosa con ese formato. A ver, ¿qué más cosas tenemos? Os enseño la guantera. Veis que es una guantera de unas dimensiones pues también generosas. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, que veamos por aquí. La puerta está exactamente igual, mismos materiales, mismo todo. Nada, es automático también. Podemos bloquear desde este lado también del acompañante. Os enseño también lo que tenemos en la parte alta. Tenemos aquí el antideslumbrante del espejo retrovisor interior. El SOS lo tenemos aquí también. Y luego tenemos aquí pues todo el mando de las luces, que lo podéis ver aquí, ¿no? Las luces de lectura y demás. Tenemos el control desde aquí. Lo podemos pues desde aquí apagar del todo. Bueno, lo típico, ¿no? De todos los vehículos. Tampoco hay mucho más. Y luego nada, en este caso tenemos, como veis aquí, tenemos iluminación. Y en este otro espejo, pues no sé si tendremos, pero os lo enseño ahora. También tenemos iluminación. Y ahora, si os parece, os voy a enseñar los asientos, que también pues ya sabéis que son muy importantes. Aquí tiene una zona central acolchada, que bueno, está muy bien para que esta zona sea más transpirable, que no sea totalmente pues con este acabado en cuero que tenemos por aquí, como veis, es una especie de tela de cuero, pero el tejido del centro es un tejido que yo digo que es bastante transpirable, es muy acolchado, y los tejidos que se utilizan pues también yo creo que son bastante adecuados. Luego, bueno, como veis, continúa por aquí y se mantiene en el mismo sitio, ¿no? Y toda esta parte de aquí la tenemos en piel. Los cinturones de seguridad son regulables, como podéis ver ahí. Y nada, siempre seguimos con el tema de los hexágonos, Hemos visto en algún otro vehículo que tienen bueno, esta fijación por las diferentes formas geométricas. En este caso son hexágonos. Y ahora os voy a enseñar la regulación de los asientos. Como veis, la regulación de los asientos, tanto en la parte longitudinal como en la elevación, como también en el respaldo, en la reclinación del respaldo, son todas mecánicas. Y luego sí que tenemos aquí ya la parte eléctrica, que sería para el respaldo, para el apoyo lumbar, ¿vale? Que en este caso sí que sería eléctrico. Y nada más, esto en lo que tiene que ver con los asientos. Bueno, ya en las plazas traseras lo que podemos ver pues es más o menos lo mismo, ¿vale? Este tejido sí que es verdad que es un poquito más duro. Aquí ya utilizan plásticos más duros, no son iguales que los de delante. Y luego aquí tenemos, bueno, pues como veis, el mismo acabado que teníamos en la parte delantera. Este sí que es verdad que es igual. Y nada, los mismos tiradores, todo igual. Y os enseño un poco el espacio que queda para las plazas traseras. Aquí podéis ver, para las rodillas tenemos pues un espacio bastante considerable. Atrás, adelante estaban bastante echados para atrás, bastante, Yo mido 1,80 m, lo digo siempre, para que tengáis la referencia. Fijaos todo el espacio que tenemos aquí para las piernas. Aquí tenemos, me voy a poner en el centro para que lo podáis ver. En el centro tenemos un pequeño túnel central, pero no es muy alto,
no es muy alto tampoco, y podemos, pues incluso aquí podríamos poner los pies sin ningún problema, ¿eh? Aquí si tuviera que ir una persona, no va a ir igual que en los otros lados, pero bueno, se va bien, no se va mal aquí, ¿eh? Entonces, luego os enseño también, bueno, aquí tenemos la salida de la climatización para las plazas traseras. Tenemos aquí una toma de corriente, que en este caso, bueno, es el formato inglés, por así decir, formato americano, y tenemos hasta, me parece que hasta 150 vatios, ¿vale? Y luego tenemos una USB aquí también. No sé si tendremos algo más por aquí, algún detalle, os enseño. Bueno, aquí ya tenéis esto para guardar alguna cosita también. Y ahí tenéis el puesto de conducción que tendríais. Esto es lo que vosotros veríais en vuestro Jeep, tal como lo veis aquí ahora mismo, ¿vale? Esto que veis aquí, así sería, ¿vale? Tiene un puesto de conducción, pues la verdad es que está bastante logrado, ¿eh? Ahí tenéis. En estas plazas traseras tenemos el mismo acabado de los sillones, como decía, una combinación de cuero por aquí y tela por aquí, un tejido más acolchado por aquí. En esta plaza central, como veis, tenemos un gran apoyabrazos, interesante. No tenemos, creo que no tenemos apertura hacia el maletero, pero bueno. Y aquí tenemos, como veis, es bastante considerable, de unas dimensiones bastante considerables. Eso está engomado también. Y aquí podemos meter pues un par de bebidas también si fuese necesario. Tenemos aquí también estos tiradores en las 4, lo podéis ver aquí, lo podéis ver también en estas plazas, en las cuatro plazas, ¿vale? En las puertas, al lado de las puertas. Y tenemos debajo, pues justo tendríamos la iluminación, la luz de lectura de las plazas traseras. Ahora lo enseño aquí y aquí lo tenéis, ¿vale? Para que tengáis también la referencia. Esto ya os lo digo muchas veces, problemas con movilidad, o sea, personas con problemas de movilidad reducida, pues les es bastante interesante este tipo de aplicaciones que en muchos casos pues parecen tonterías, pero que ya os digo que no siempre es una tontería. Bueno, la altura que veis aquí para las plazas, como veis, es muy considerable. Yo estoy ahora mismo en el central, que es el que menos espacio tiene, entre comillas, ¿vale? Más o menos, porque los otros tienen un hueco que te baja hacia abajo y tenemos un poquito menos tenemos un poquito más de espacio. Pero en esta central, fijaos, ¿no? Todo lo que he dicho, 1,80 m, bueno, pues es un vehículo grande en el interior, por supuesto. Luego, si nos metemos en estas otras plazas, veis que también tenemos bastante espacio, incluso más, lo que os decía, porque tenemos pues una hendidura que tiene aquí en el sillón, a ver si la podéis ver ahí, esto que os decía, tiene aquí esta hendidura que hace que baje para abajo un poquito más. Y nada, esto es lo que tenemos en el interior de este Jeep Compass 4xe híbrido enchufable. Bueno amigos, pues hasta aquí la revisión de este Jeep Compass híbrido enchufable 4xe. Espero que os haya gustado. Tenemos esperando también la prueba dinámica de este vehículo. Espero que os haya gustado, como decía. Dadle like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto nos vemos en futuros vídeos.